Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Primero que nada, agradecerles por toda la acogida, la buena onda que tuvimos en nuestro primer programa y la verdad que fue muy bonito recibir tantas buena onda, buenas vibras para continuar, ¿no? Así que este va a ser nuestro lugar de encuentro, ya que no podemos compartir como en tiempos normales. Bueno, desde los confines del mundo va a ser como un rinconcito donde nos podemos encontrar y compartir estos archivos que la verdad que es un deleite, un placer compartirlos con quienes realmente valoran el trabajo de los artistas, de los cultores y de todo tipo de personas que hace actividades en beneficio de nuestra comunidad. No tan solo en nuestra comunidad local, sino que nacional e inclusive internacional, porque vamos a tener algunos invitados que están en otras latitudes del mundo, ¿no? Así que nos esperan muy buenos programas. Hoy día nos vamos a concentrar absolutamente en las letras, en la literatura. Y vamos a viajar un poquito en el tiempo, nos vamos a ir al día 14 de octubre del año pasado, donde se realizó en el marco de la Feria de las Artes Wallmapu, en nuestro Centro Cultural de Angol, se realizó una conferencia de el gran escritor nacional Christian Barken, escritor, entrevistador, director de televisión, de programas, editor, ¿no? En realidad múltiples actividades, poeta, y la verdad que nos trajo un regalo, podríamos decir, porque era una conferencia dedicada absolutamente a Gabriela Mistral y a esa parte a lo mejor un poco desconocida, porque todos asociamos a Gabriela Mistral a veces con esos poemas de la primera etapa, los poemas muchos dedicados a los niños, a la infancia, pero el trabajo de Gabriela Mistral es mucho más enorme que eso, ¿no? Mucho más grande y también desconocido en nuestro país. Obviamente habrá gente que sí lo conoce, pero en lo común, en lo general, no es conocido. Y como gran parte de nuestros artistas, científicos y en diversas áreas, se los llevan al extranjero cuando son muy buenos y una vez que se les reconoce afuera, los reconocimos acá. Cosa que no me parece muy bien. Dentro de eso les contaré una anécdota al final. Pero bueno, nos vamos a dedicar absolutamente a descubrir esa otra parte de Lucila Godoy Alcayaga, ¿no? Contarles que, por ejemplo, el año 1945, Gabriela Mistral recibe el premio Nobel. Ese año estaba culminando la Segunda Guerra Mundial y ella recibe el premio Nobel. Fue la primera mujer iberoamericana en recibir ese reconocimiento y la segunda en ganar el premio Nobel aquí en Sudamérica. Entonces es muy importante. Ni hablar de lo que ella tuvo que luchar. La verdad que fue bastante incomprendida, incluso sus pares que se dedicaban a la educación, pero que habían tenido una educación formal, no como ella, que ella había sido muy autodidacta, tenían cierta envidia, incluso no querían que recibiera el título, que afortunadamente en una segunda instancia se le entregó en Santiago, el título de profesora o educadora, ¿no? Entonces ella, obviamente, otros gobiernos la requirieron, ¿no? Y le dieron el valor, como por ejemplo el gobierno de México, donde ella fue un bastión importantísimo en la, podríamos decir incluso la revolución educacional que tuvo México con sus aportes, ¿no? Y Christian Barken sacó un libro que se llama La pasión de enseñar, que es absolutamente dedicado justamente a esa parte pedagógica, que es bastante interesante y que yo recomiendo que ojalá muchos nos adentremos en eso. Yo tampoco soy un conocedor absoluto de ella, ¿no? Y en ese caso ver este programa yo creo que va a ser muy importante para que tengamos otra dimensión de Lucila Godoy Alcayaga o nuestra Nobel Gabriela Mistral. Bueno, muy buenas tardes. Estoy muy contento de haber llegado por primera vez a la ciudad de Angol, de llegar a este epicentro poético de Chile, el lugar donde naciera el primer poeta de Chile, dicen de América, Pedro de Oño, el lugar también del entrañable poeta Diego Dublé Urrutia y de tantos otros, un lugar lleno de energía, especiales, según me contaban,
que me gustaría conocer y recorrer y caminar como suelo hacer en los lugares donde llego. Yo fui invitado originalmente a ir a Temuco, pero me pareció muy interesante hacer este desvío, que en realidad los desvíos son los que lo llevan a uno a los verdaderos centros, o a los verdaderos axis mundi. Y siempre, en la mayoría de mis escritos, en mis columnas, porque algunos habrán leído esas columnas, se darán cuenta que siempre yo hablo de esos centros que no están en el centro, de ese Chile profundo que resiste todavía a quizás la amenaza más fuerte hoy día en el mundo, que es la uniformidad. Hoy día mucho se habla del cambio climático. Prácticamente todos se han subido al carro del cambio climático. Cuando uno hablaba del cambio climático hace 20 años atrás era catalogado como un apocalíptico milenarista demente. Hoy día hasta las grandes empresas que contribuyen y los países a la crisis ambiental que estamos viviendo también ya colocaron en su agenda, por lo menos temática o discursiva, el cambio climático. Pero pocos han hablado de tal vez la segunda desertificación. Y esa segunda desertificación es tanto más importante y tal vez la causante de la otra. Y esa desertificación es la uniformización del mundo, que no es lo mismo que lo universal, lo uniforme. El gran peligro hoy es que todas las ciudades se vuelvan uniformes, que el urbanismo sea uniforme, que la arquitectura sea uniforme. Eso nos ocurre cuando llegamos a un mall o cuando llegamos a un aeropuerto o cuando nos alojamos en un hotel, las cadenas de hoteles típicas. Nos da la impresión de estar en ninguna parte. Pero lo más grave es cuando la uniformización se traslada a lo imaginario y empieza a llenar nuestro imaginario. Por eso son tan importantes, tan vitales las formas de resistencia a esa segunda desertificación que se dan desde lo singular. Y por eso que me agrada tanto poder hablar de Gabriela Mistral hoy día en Angol. Porque Gabriela Mistral, ella, es tal vez una de las formas más altas de nuestra singularidad chilena, y porque Angol también es una ciudad que debiera entrar en nuestro mapa mental y hacernos buscar aquellas especificidades que lo uniforme devasta. Y que yo creo que vuelvo a insistir, me parece que se ha hablado poco de eso. Este concepto universal es de un filósofo francés que estuvo hace poco en Chile, François Julian, del que recomiendo el libro Lo Universal, Lo Uniforme y Lo Común. Está editado por la editorial Ciruela. Hoy día quiero compartir con ustedes, más que una charla o una conferencia, yo diría que es una especie de monólogo. Un monólogo de un lector apasionado de Gabriela Mistral, no la charla de un experto en Gabriela Mistral ni de un estudioso de la obra de Gabriela Mistral, sino que es un desvarío, en el buen sentido de la palabra, un ensayo oral, un tanteo sobre la gran desconocida en el país de la ausencia, Gabriela Mistral. Por eso las charlas, este desvarío monólogo se llama Gabriela Mistral en el país de la ausencia. Y esto comienza con ella misma hablando. En realidad, hablando y usándome a mí de medium. Voy a leerles un texto que publiqué en el Diario Noreste en el año 2001, en el Diario Poético Noreste, era un diario poético que tenía noticias que eran todas mentiras, pero en el fondo eran mucho más verdades que las mentiras que aparecían en los medios de comunicación. Era un diario que tenía horóscopo, consultorio sentimental, tenía editorial, tenía cartas, tenía noticias. Las noticias que siempre serán noticias, pero era un diario atravesado por el aliento y por el espíritu poético. Por eso que era tan difícil de clasificar. En un periodo en Chile, estamos hablando de la década del finales del 80, 90, en que el país estaba completamente polarizado, estábamos en plena dictadura y apareció en los kioscos de Chile un diario con noticias muy raras o muy extrañas, que no se sabían leer si eran de verdad o de mentira. Y entre esas cosas que escribí, algunas de las cosas que escribí en el Noreste, yo hacía como de medium y hacía hablar a través mío a otras personas. Y una de ellas es Gabriela Mistral, que ahora, y el titular decía: declaraciones póstumas de Gabriela Mistral. Los chilenos me deshuesaron. Yo les dije a los profesores: no pongáis sobre la lengua viva la palabra muerta. Yo propuse que el profesor fuera un narrador y no un locutor. Yo hablé de una escuela viva, inventé un método para enseñar, pero nunca me escucharon. Prefirieron copiar los modelos foráneos.
Estuve tan sola en mi propia tierra. Me pelaron, me despidieron, me convirtieron en estatua de plaza y de museo de cera, rostro yerto en un billete. A mí, que cantaba con la piel y la médula. Yo, que amé las piedras vivas y no las piedras muertas. Ahora sé que solo el viento enseña, y el agua y el aire. Y también sé que todas sus escuelas morirán, porque son como el árbol plantado en cal y ceniza o tierra baldía. Yo fui la maestra acallada por un país de mentira. ¿Quién me sacará del nicho helado en que los chilenos me pusieron? Gabriela Mistral. Lo primero que tenemos que hacer para sacar a Gabriela Mistral de ese nicho helado en que los chilenos la hemos puesto a lo largo de tantas décadas es escucharla reír. La mayoría de las fotografías que circulan y que han circulado la han mostrado por décadas como una mujer seria, con un rostro y una expresión muy dura, muy pocas veces riendo. Pero ella tenía una risa fácil, se reía locamente, a boca llena. Su risa era contagiosa y le salía a borbotones cuando estaba cómoda en la intimidad. Ella no era la mater dolorosa que una cierta iconografía nos ha querido mostrar. Es cosa de leer sus diarios íntimos y algunas de sus cartas y escuchar el testimonio de quienes la conocieron para descubrir esta, entre otras, una de las dimensiones más escondidas o invisibilizadas de Gabriela Mistral. Quitarle la risa a alguien y a un artista es tan grave como quitarle el llanto. Violeta Parra decía que la risa y el llanto son los dos materiales que forman mi canto. Y de Gabriela Mistral también podemos decir que la risa y el llanto son los dos materiales que forman su canto. Haberle quitado su risa es una de las peores formas de castración y congelamiento de ese fuego vivo, de ese aire danzante, de esa agua corriendo a borbotones, que fue la poeta de los niños y no de los tontos graves, de los solemnes que ella tanto deploró, los que odian la risa fácil de los niños que ella acunó y recibió, como diciendo, dejad que la risa de los niños venga a mí. Ella misma lo dice, comillas, aquí es el trance de volverse niño y aventurar el amor propio, aceptando el balbucear, el caer de bruces a cada rato y el oír las risotadas del coro. Y el reído ha de reír con la clase entera y no enojarse como los vanidosos, dice Gabriela Mistral. Maximiliano Salinas, en su notable estudio La risa de Gabriela Mistral, ha pesquisado la presencia de la risa y el humor en su poesía y su prosa. Como el monje severo de la novela El nombre de la rosa, no sé si ustedes lo recuerdan, de la película también basada en la novela de Humberto Eco, que hizo desaparecer el libro de la risa de Aristóteles, nosotros hemos hecho lo mismo con la risa de Gabriela Mistral por décadas. La hemos eliminado, esa risa, de sus libros y de su vida. ¿Qué tristeza tan enfermiza y resentida hubo en el alma de Chile como para cometer semejante crimen? Nietzsche dijo, sospecho de toda verdad que no vaya acompañada de una carcajada. Me encanta esa frase. La verdad dolorosa, metafísica, mística de Gabriela Mistral, caramba, qué honduras, qué profundidades donde ella llegó, a qué cimas ascendió y a qué abismos descendió. Esas verdades no eran incompatibles con la risa. En su poesía, si uno busca con un poco más de detenimiento, en una segunda lectura nos damos cuenta que los ríos ríen, que los mares, hasta los ángeles ríen. Cito algunos versos de ella. Ríe el mar como 1000 niños en torno de nosotros. Qué hermoso ese verso. Dice Gabriela Mistral, a puñadas recojo las pechugas huyentes, riendo risa india que mofa y que consiente. Qué bueno eso, las pechugas huyentes. Ríe, Gabriela, ríe tan tranquila, ríe sin descanso ni tregua. Ríete de nosotros, criollos amargados. Así nos llamaste, así nos llamó ella. ¿Qué dijo de nosotros Gabriela Mistral? Dijiste, hay que cuidarse de los terribles criollos amargados.
que suelen ser los mismos que escriben anónimos, que viven en los subsuelos del mero existir, asistidos cotidianamente de malos humores, repletos de bilis y amargo, acres, dijo Gabriela Mistral en 1906. ¿No son acaso esos terribles criollos amargados los que abundan hoy día en el espacio virtual, en los blogs, los que no dan la cara, los que disparan veneno a través de las redes sociales, los criollos sin coraje, que antes contaban con el arma letal de la vieja oralidad, la copucha, pero que ahora cuentan con la amplificación de las redes sociales? Son los mismos. Es el mismo fondo o veneno del resentimiento que a mí me parece que es uno de los lastres en este país extraordinario que es Chile, maravilloso, y que amo, más tremendos que tenemos como país y como cultura. Y Gabriela Mistral fue una de las víctimas de ese resentimiento, como lo fue también Violeta Parra y como lo han sido muchos grandes en nuestro país, ¿no? Gabriela Mistral, tú sí que tuviste coraje. Gabriela Mistral también, ¿no? Bueno, Santa Teresa dice, la imaginación es la loca de la casa. Y yo creo que Gabriela Mistral fue floreciendo en ella una imaginación que la hizo volverse loca y que nos hace y nos invita a nosotros como lectores también volvernos locos. ¿A dónde metemos entonces a esta Gabriela Mistral loca, dicharachera, amante, crítica feroz, la de desvaríos y alucinaciones? Yo les decía la foto. La pregunta es, para Gabriela Mistral, ¿dónde estaría el jardín que refiere Byung-Chul Han en contraposición a esta sociedad? Y en la búsqueda de ¿dónde estaría el jardín para...? Los que no han leído Chul Han, también a veces puede que es como le dije, un filósofo coreano, es de origen coreano, y tiene bonita la historia de Chul Han porque me parece que la historia de él es que él era obrero metalúrgico en Alemania y decide estudiar filosofía. Y hoy día es uno de los filósofos más importantes en lengua alemana, ¿ya? Escribió varios libros, La sociedad del control, La sociedad de la transparencia, La sociedad del cansancio. Este último libro que tú acabas de citar, que es un libro maravilloso porque habla de su jardín en Berlín, en Alemania, ¿no? Y es toda una reflexión, bueno, frente al mundo hoy pantallizado y sobre tecnologizado, volver al jardín. Sobre eso te puedo decir que Gabriela Mistral siempre decía, yo soy huertera. ¿Ya? Es muy importante el huerto, ¿no? Así como Violeta Parra dice, para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. Y en el poema de Chile hay un momento en que ella va con el niño caminando y se detiene junto a unas mentas y él le dice, ¿por qué mamá? El niñito le dice mamá, ella es un fantasma, mamá, está muerta ya, o sea, vuelve a Chile ya muerta, ausente, y le dice, mamá, ¿por qué te detienes tanto frente a esta hierba? Y dice, yo fui huertera, dice Gabriela Mistral. Y me parece que ahí hay una definición muy importante, es decir, Gabriela Mistral tiene los pies puestos en la tierra, ¿no? No hay nada más lejano de Gabriela Mistral que el pensamiento intelectual abstracto, que la abstracción que nos aleja del contacto con la tierra y menos el saber técnico sobre la tierra, ¿no? Más bien un saber mágico, pero también un saber concreto, real, que sabía mucho de hierbas medicinales, de plantas, etc. Eso por eso es lo que tú me decías del jardín. Sobre el pensamiento pedagógico, bueno, había una parte de esta pseudo conferencia que estaba dedicado al pensamiento pedagógico. Yo de verdad recomiendo leer la prosa pedagógica de Gabriela Mistral. Ella llegó a decir que la educación era la más alta de las poesías, ¿no? Y yo creo que ahí son dos dimensiones que se penetran, ¿no? La poeta es pedagoga en su poesía y la pedagoga es poética en su pensamiento pedagógico. Y ahí me parece que ahí hay una síntesis y una originalidad y un cruce que muy pocos expertos en educación tienen. Nosotros tenemos la suerte de tener una gran poeta que al mismo tiempo es una gran pedagoga y pedagoga de aula, de sala de clase, no teórica de la educación, y al mismo tiempo una gran pensadora de la educación, ¿no? Y que tiene maravillas. Ya sabemos lo que son el decálogo del maestro, ya sabemos cuando ella habla de la oralidad, la importancia para Gabriela Mistral de lo oral, la idea de Gabriela Mistral sobre el profesor como un narrador
Me parece muy, muy bonita la idea de que el profesor de matemáticas es un contador de las matemáticas, el profesor de química es un narrador de la química, ¿no? Lo que yo creo que hay que hacer hoy día es leer a Gabriela Mistral y colocar sus textos frente a nuestra realidad, que es distinta, por supuesto, a la realidad de Gabriela Mistral, donde no había internet, no había montones de cosas, ¿no? Pero estaba recién apareciendo la radio, ella habla también sobre eso, y decir, a ver, ¿cuánto de lo que ella dice podría conversar o ayudarnos a entender elementos de hoy? Y yo creo que hay muchos elementos que sirven en su pedagogía para la tarea de hoy de los profesores. El problema es que yo no sé si los profesores tengan el espacio y el tiempo hoy para pensar la pedagogía de la manera como la pensó Gabriela Mistral. Me temo que los profesores están atrapados de ellos, son también prisioneros, independientemente de los defectos que puedan tener algunos profesores, que por supuesto que lo tienen. Me parece que están atrapados por el pensar calculante, que está hoy día asfixiando la educación en el mundo. La estandarización de la educación es algo brutal. Eso está ocurriendo a nivel escolar, pero está ocurriendo también a nivel universitario, ¿no? Y yo creo que Gabriela Mistral es lo contrario de lo uniforme, es lo singular, lo local, lo arraigado en la realidad y en la tierra, frente a los discursos tecnicistas o de expertos en educación, ¿no? Entonces, por ahí estoy tirando solo cosas como, pero me parece que es tarea urgente de la educación en Chile leer a fondo a Gabriela Mistral. Creo que hay una tarea para filósofos, tarea incluso para los técnicos, para el ministerio, para todos, para los profesores. Sí. Bueno, no quiero seguir dándonos palos porque vamos a salir deprimidos, ¿no es cierto? Coincidiendo contigo en varias de tus afirmaciones. Bueno, partamos de la base que Gabriela Mistral acuña y crea este neologismo, y el gran creador del neologismo, el genial, que es ningunear. Ese es un verbo que es acuñado por una poeta chilena, ningunear a alguien, ¿ya? Ella fue ninguneada y parece que hemos ejercido el verbo ningunear, somos campeones en el verbo ningunear. ¿Por qué? Es una pregunta muy profunda, muy antropológica, sobre el ser de Chile más profundo, que habría que preguntarse ¿por qué? Somos incapaces de reconocer lo propio y en cambio siempre somos capaces y alabamos lo ajeno. ¿Por qué reconocemos a Gabriela Mistral luego de que recién cuando vuelve de París después de haber expuesto en el Louvre y no antes de que pusiera sus arpilleras en el Louvre? Ahí hay un tema muy profundo que tenemos que hacerlo como un psicoanálisis como país, digamos, para tratar de entender por qué nos cuesta tanto aquilatar lo propio. Yo siempre doy la imagen de que en Chile tenemos una sabiduría y conocimiento de las hierbas medicinales extraordinarias. El pueblo mapuche sabe y tiene un acervo de conocimiento de las hierbas medicinales increíble. Y tenemos hierbas medicinales fantásticas en nuestro propio jardín. Tiene que llegar un laboratorio alemán para llevarse todo el maqui, convertirlo en un remedio para que nosotros lo vayamos a comprar en una farmacia a un precio altísimo y digamos, maqui, qué bueno es el maqui contra la diabetes. Ya, esa imagen tan pedestre de las flores del propio jardín nos hace ver que siempre no estamos mirando esas flores del propio jardín. Y recupero la idea de Heráclito, nos falta estar más presentes y no presentes, ausentes, en un país tan rico, en un país de tanta riqueza cultural. Yo mismo, de verdad se lo digo y no para alabarlo de más, me emociona llegar aquí a Angol, ver este centro cultural, me he encontrado con varios poetas, con escritores que me han saludado, me han dado sus libros, conocer iniciativas que se están haciendo desde acá y decir, qué maravilla. En Chile, cada vez que llego a los distintos lugares, a las distintas ciudades, yo recorro harto Chile, voy haciendo charlas, me invitan a muchas partes y voy encontrando una riqueza fantástica, ¿no? Y digo, ¿qué pasa que eso no esplende o no es recuperado, como tú dices, en un nivel ontológico nacional, no sé, ¿no? O en una política pública, o lo ignoramos tanto nosotros mismos? ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo dejo como pregunta, no tengo la respuesta, pero efectivamente ahí hay un problema tremendo, que nos ha hecho farrearnos tesoros que hemos tenido, tesoros. Pero sin embargo yo soy optimista en el sentido que veo que hay gente joven, he visto mucha gente joven, de nuevas generaciones que están recuperando esas riquezas, esos recursos culturales que tenemos disponibles. Veo gente que, por ejemplo, se está estudiando la cueca chola, la cueca brava, la cueca auténtica,
mucha gente joven que está aprendiendo cueca, estudiando cueca, cuequero, joven. Veo payadores jóvenes que están recuperando el arte de payar, veo, y así voy viendo, me voy encontrando con señales de optimismo. Así que prefiero equilibrar ese mismo diagnóstico negativo que hice yo al comienzo, tal vez en relación a Gabriela Mistral, porque creo que hay que hacer un mea culpa como país con ella, pero decir que en los últimos años, por ejemplo, he visto un resurgimiento, un interés muy grande por Gabriela Mistral. Han aparecido estudios interesantes, gente que la está estudiando, académica. Se está hablando de nuevo de Gabriela Mistral, ¿no? Entonces, junto a lo malo veo también lo bueno. Creo que quiero colocar los dos en la balanza y estar abierto a que podamos tener un momento mejor en relación, sobre todo a nuestros poetas, que son el gran patrimonio de Chile, de lo que hemos tenido hasta ahora. Yo quiero agradecerle a todos ustedes por haberme acompañado, por haber resistido tanto tiempo sentado, ¿no es cierto?, escuchando estas divagaciones. Agradezco mucho sus preguntas, muy pertinentes todas, sus reflexiones, su afecto. Y gracias por haberme acogido en un gol. Espero volver con más calma para poder recorrer. Ahora tengo que volver con mi hijo ahí, tenemos que volver a iniciar un retorno a Temuco. Tengo que llevarlo a comer además. Así que muchas gracias de verdad, de corazón, y me alegro mucho de que Gabriela Mistral haya estado presente aquí en el gol a través mío esta tarde. Muchas gracias.